Saludos a todos, qué bueno verlos otra vez, bienvenidos a otro episodio más. Yo soy Bruno Tovar. Yo soy Ernesto Vascopé. Y un saludo a todos. Sí es, exactamente. Importante. Saludos a todos, esta opinión no te va a gustar. Efectivamente, como siempre estamos convencidos de que esta opinión no les va a gustar en lo absoluto. A ver, estamos cómicamente decepcionados, Ernesto y yo, porque nos dimos la tarea de leer un poquito los programas de gobierno, que se los habíamos prometido también a los que nos ven. Se los habíamos prometido, hemos tratado de analizar los programas de gobierno de todos los candidatos. Realmente nos vamos a centrar en los 5 más resaltantes, porque, bueno, los otros sabemos que no tienen mucha posibilidad, digamos, ni siquiera de sacar senadores, diputados. Y también queremos hablar de las encuestas, también queremos hablar del debate que ha sucedido, bueno, ayer al momento de grabar este video, mejor dicho, anteayer, y comentar también el estado político actual que tenemos, ¿no? O sea, ya les explicará por qué, Ernesto, estamos tan decepcionados. Bueno, sí, la palabra podría ser decepcionados, aunque habría que decir que mis expectativas al menos eran bastante altas. Yo hubiera esperado algo más de los candidatos de la oposición aparente, pero bueno, ese es un tema para el programa, ¿no? Ya lo conversaremos a lo largo de estos minutos. Y claro, hay que explicar que este interés por los programas de gobierno se explica porque estamos ya en medio de debates, de encuentros con los candidatos, ya están precisando lo que le proponen al país. Y efectivamente, mi primer diagnóstico, luego de estos debates en los que hemos visto a los candidatos de la oposición por un lado, y por el otro al mudito Andrónico Rodríguez, intentar proponer algo. Y claro, ahí mi primera opinión, mi primer diagnóstico es que efectivamente nadie quiere romper con el presente. Todos están proponiendo una administración de este estado tan mediocre, tan mal hecho, de estas políticas que en el fondo están destruyendo al país. En efecto, sí. Bueno, cabe recordar que estamos a 20 y algo días, no recuerdo muy bien, pero son 20 y pico días de la elección nacional. Nos hemos dado también la tarea de promediar todas las encuestas que se han hecho hasta este momento para tratar de encontrar un punto medio, digamos, sin o por lo menos con muy poco sesgo del estado actual en el que se encuentran, digamos, las proyecciones a votación de todos los candidatos. Y hay que decir que realmente se pinta una segunda vuelta. Ernesto tiene sus posiciones, yo tengo las mías, pero se pinta una segunda vuelta necesaria. En este momento no hay un solo candidato que tenga un total de votación lo suficientemente grande como para ganar en primera vuelta, que es otra cosa que a mí también me ha decepcionado un montón. Yo pensaba que en esta elección por lo menos íbamos a tener una sorpresa de parte de la oposición de ganar en primera vuelta con cualquiera de los candidatos, ojo, pero para demostrar también al masismo y a la región como tal que no habíamos sido izquierdistas en el alma y que hubiese una cuestión coyuntural. Aparentemente es lo contrario. Dicho sea de paso, también voy a insistir un poco con los programas, pues todos los programas en este momento de gobierno realmente están como que ofreciendo lo mismo, todos, ¿no? O sea, comenzando por el programa de gobierno del partido actual que tiene 2%, exagerando, de votación, pasando por el programa de Samuel y la Alianza Unidad, el programa de Tuto y la Alianza Libre, el programa de Manfred, el programa de Andrónico también, el programa incluso de todos los demás.
se centran en 3 temas que son los obvios: crisis económica, sistema económico y crisis política. Nada más. Se centran exactamente en esos 3. Todos plantean reformar la economía, traer dólares, traer inversiones. De oposición, la mayoría quiere traer dólares en base a acuerdos con el FMI. De hecho, el programa de Tuto menciona explícitamente al FMI. El programa de Samuel también, pero no tan explícitamente. En resumen, ninguno te ha parecido ni novedoso, no, en ni absoluto interesante, pero ¿te parece al menos factible algo de lo que has leído? Como decías, Ernesto, realmente ninguno apuesta por cambiar el orden establecido. Eso es lo que a mí me tiene más decepcionado, porque la mayoría de los programas políticos de la oposición, por lo menos, ninguno toca el orden social, ninguno toca una reforma real al país. Solamente hablan de apertura a inversión extranjera y apertura a las inversiones nacionales, a creación de empresas. Samuel, de hecho, hace un énfasis especial en la creación de empresas. Por ejemplo, él menciona ciertos incentivos fiscales para las pymes, para que generen empleo formal, ¿no?, que es uno de los problemas más grandes con los que tropieza este país. Tuto, por ejemplo, lanza una oferta de $1,500 en acciones en empresas estatales para todos los adultos, a todas las personas mayores de 18 años, y busca potenciar sobre todo la región de Santa Cruz. Después, Manfred apunta también a ciertos acuerdos internacionales y volver a poner a Bolivia en el foco del ámbito internacional, realmente, pero no dice mucho más de eso. Sí está circulando en otros lados, a pesar de que yo no lo he visto en el programa realmente, el tema de los 5 bolivianos por litro de gasolina, pero es otro tema, querido. Claro, ahí habría que preguntarse, ya entrando a las explicaciones de esta, no diré mediocridad, pero de esta ausencia de originalidad, de ruptura, de innovación en los programas. ¿Será que en el fondo quieren atraer a un electorado más bien amplio? Tal vez no quieren asustar a nadie, quieren ampliar su base electoral. Quizás es una explicación, Bruno, porque no sé cuál es la lógica detrás de programas que en el fondo le dicen a todos lo que quieren escuchar en el fondo. Exactamente. Bueno, ya lo habíamos hablado en episodios anteriores sobre el tema de la tibieza, sobre todo de nuestra oposición, de no proponer realmente cambios estructurales reales. Y después de haber leído los programas y demás, me confirman esa situación. Realmente creo que sí, le doy la razón a Ernesto en el sentido de que no están queriendo romper ese orden establecido justamente por quedarse en esa tibieza que ya habíamos hablado, ¿no? O sea, no romper el statu quo, no romper las cosas como están, no asustar a la gente, pese a que de muchas maneras la gente está esperando un cambio real. Lo que dice la voz en la calle, lo que dice la voz de las personas de a pie, era eso, ¿no? O sea, estaban esperando un cambio de sistema, estaban esperando un cambio de lógica, un cambio en el cual se barra con lo que tenemos en este momento y se instaure, por llamarlo de alguna manera, otra clase de régimen. Sin embargo, incluso el programa de Tuto, por ejemplo, que a ojos de la mayoría tiende a ser el más liberal de todos, exceptuó a Dun, obviamente, porque no va a participar, y Nueva Generación Patriótica tampoco va a participar en las elecciones, pero realmente el programa más liberal de todos terminó siendo uno más. De hecho, comparativamente hablando entre Samuel y Tuto, Samuel tiene medidas un cacho más liberales que Tuto Quiroga, plasmadas en su programa de gobierno. ¿Qué crítica debería hacerle a los dos? Primero, la tibieza.
Vuelvo a insistir en eso. Y segundo, a Tuto, que creo que está haciendo, o sea, creo que está prometiendo cosas que son difíciles de conseguir en el país. Y Samuel, que ya lo había dicho en episodios anteriores, a nivel de campaña de marketing político, la campaña de 100 días carajo es un éxito total. Pero se está poniendo un terrible cordón en el cuello, porque si realmente Samuel no logra hacer lo que dice en sus 100 días, los invito, busquen su programa de gobierno, están en la página del órgano electoral. Samuel propone 5 medidas y 9 medidas urgentes que le llama él para afrontar en los primeros 100 días de su gobierno. De ahí los 100 días carajo, ¿no? Pero son cosas complicadas de hacer en 100 días. ¿Qué opinas, querido Nancy? Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo en que se está poniendo un plazo que va a ser complicado de cumplir si acaso llega a la presidencia. Veremos si es factible. Pero bueno, son argumentos de marketing, como tú dices. Yo, en todo caso, insisto en este aspecto de programas de gobierno y promesas que en el fondo están hablando de mejorar al margen cómo se gobierna en este país, pero no están proponiendo una ruptura total con una lógica, con una forma de entender la economía, con una forma de entender el Estado y su rol en la economía, sobre todo. Entonces, si no atacan ese problema, no veo cómo pueden cambiar las cosas. Es decir, yo quisiera que un gobernante en este país diga, bueno, saben que el Estado no va a intervenir en la economía, vamos a dejar de ocuparnos de cosas que deberían estar en manos de los individuos, de los empresarios, de los innovadores. Pero no está sucediendo eso. Siguen con la idea de, bueno, vamos a tener empresas, vamos a seguir tomando decisiones económicas porque nuestros burócratas son capaces de entenderlo todo, de tomar decisiones omniscientes y absolutamente ridículo, por supuesto, y hemos visto en estas décadas de masismo y antes, ¿no? Porque esto de la intervención del Estado en la economía no es algo nuevo en Bolivia. Hemos visto pues el resultado desastroso de esa idea, ¿no? Entonces, bueno, y en otros ámbitos, en la educación igual, proponen mejoras al margen. ¿No? Vamos a mejorar un poquito esto, vamos a darle un cariz un poquito más práctico a la educación universitaria, o vamos a hacer que los estudiantes sepan un par de cosas más, que se evalúen un poco más, pero no están proponiendo lo que sería realmente necesario, es decir, romper con los sindicatos de profesores que son causantes o que han contribuido en gran medida al desastre de la educación. Entonces, como te digo, no lo que están proponiendo es hacer mejor lo que siempre se ha hecho. Y yo creo que tienen buenas intenciones. El señor Quiroga, el señor Doria Medina, el socialista Doria Medina, tienen buenas intenciones. Claro, pero no te olvides que... Pero se puede resolver, se puede arreglar ese artefacto que ha demostrado que no sirve para nada. Yo no veo el sentido, o sea. Sí, realmente eso es lo que te quería decir hace rato. No te olvides que reza el refrán de buenas intenciones está pavimentado el infierno. Además. Entonces, no basta con las buenas intenciones, ¿no? Y lo decíamos también, sobre todo Ernesto lo decía y lo dice también por texto en su propio Facebook. No basta el antimasismo, ¿no? O sea, no basta decir ellos lo hicieron mal, pero nosotros lo vamos a hacer bien. No basta. Realmente necesitamos un cambio de paradigma que... Por eso la decepción nuestra van a ser otros 5 años en los que no vamos a ver ese cambio de paradigma. No vamos a ver ese cambio de orden social, ¿no? Incluso pensándolo más a profundidad, cuando también leíamos
los programas de el ala izquierda, digamos, parafraseando a nuestro filósofo pachamamista en jefe, el señor Choquehuanca. Tanto Eduardo del Castillo como Andrónico Rodríguez, por ejemplo, apuestan por la continuidad del modelo económico actual, ¿no? Yo realmente no entiendo, te dejo de decir esto, no entiendo cómo hay gente que quiere votar tanto por Eduardo del Castillo, aparentemente minoritario, sí, pero no entiendo por qué hay gente que quiere votar por Eduardo del Castillo o por Andrónico Rodríguez, sabiendo que en su programa están apostando por la continuidad del programa de gobierno que nos ha metido a la crisis. O sea, ¿solucionar la crisis sin solucionar la causa de la crisis? Pero ahí, tanto del Castillo como el mudito Andrónico, en el fondo lo que dicen es que las ideas están bien, el modelo está bien, la ideología está bien, pero que ha fallado en la ejecución, como si solo fuera cuestión de poner un mejor currículum a administrar, no sé, sus fábricas de papas fritas. Y ahí te tengo dos preguntas, termina por favor. Entonces, claro, en estos dos casos estamos hablando de un cinismo absoluto, ¿no? O ceguera ideológica, no sé cómo llamarlo, o sinvergüenzura, simple y llanamente. Pero en la oposición tampoco veo el deseo de botar todo eso a la basura, de destruir completamente un sistema que no se va a resolver, que no va a empezar a dar buenos resultados con reformas. Eso hay que destruirlo total y absolutamente, ¿no? Y ahí van las dos preguntas que te quería hacer. La primera, ¿te has dado cuenta que además de otras cosas, el común denominador de todos los programas políticos es ellos lo hicieron mal, yo lo voy a hacer mejor? Claro, voy a hacer lo mismo, pero mejor. Eso. Y la segunda, enfocándome específicamente en los candidatos de la izquierda, Eduardo del Castillo, Andrónico Rodríguez o incluso Eva Copa, ¿tienen mejor currículum que Evo Morales o que Luis Arce, por ejemplo? Bueno, de entrada yo estoy seguro de que cualquiera de estos personajes, y quizás no tanto a Andrónico, pero bueno, le daremos el beneficio de la duda, cualquiera de estos personajes sabe leer y escribir. A diferencia de Evo Morales, eso está clarísimo, ¿no? Un poquito más de formación, un poquito más de visión y entienden un poco mejor los problemas del presente, pero solo un poco mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, sinceramente no creo que sea una cuestión de currículum, no creo que sea cuestión de poner a mejores personas porque el sistema es malo. Te doy un ejemplo, no sé cómo está administrada la educación. Puedes poner a gente que mejore un poquito los procesos burocráticos, puedes poner a gente que de alguna manera se preocupe porque los bancos o la situación de el estado de las escuelas esté un poquito mejor, que robe poco en la inversión pública en ese rubro. Pero si no reformas completamente la manera en la que enseñamos y si no te deshaces de un cuerpo parasitario que son los sindicatos de profesores, no veo que cambiemos nada. Vas a tener alumnos marginalmente menos ignorantes, ya, pero no va a haber un salto, no va a haber ese salto que este país necesita para tener una chance de supervivencia en el siglo que viene. Hablando de burocracia y de educación, primero vamos con la educación. El programa de Samuel, por ejemplo, como digo, no es una reforma estructural grande. Es el único que me menciona, por ejemplo, reformar la educación con enfoque en inglés y en emprendedurismo. Lo dije ya en el anterior episodio y lo repito el día de hoy. ¿Cómo podemos fomentar el emprendedurismo cuando, por ejemplo, el programa de Samuel, mis disculpas, sigue pensando en subvenciones? ¿No? Porque, ojo, en el programa de Samuel, que es algo que no dice en sus intervenciones,
Él mismo dice que ¿cómo era? El litro de diésel que el más caro es el que no hay, algo así era, no recuerdo cómo era la frase exactamente, pero en su programa de gobierno sí están subvenciones para el agro. Hay muchos de los programas que pecan de eso, ¿no? O sea, de focalizar las subvenciones cuando realmente las subvenciones, en específico las subvenciones, son las que nos han metido en este problema, primero. Y segundo, es curioso, hablando de burocracia también, que todos los candidatos de oposición proponen una Bolivia digital. ¿En qué sentido? Proponen digitalizar todos los trámites del país. Es la única medida que creo es factible, pero aparece, como les digo, en varios programas de gobierno, precisamente porque sería una medida capaz de reducir un poco la extrema burocracia que hay en este momento. Pero ahí yo, por ejemplo, discrepo. No necesariamente, pero fíjate, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí? Pongamos, te doy un ejemplo así que siempre me ha interpelado, me llamó mucho la atención. En Bolivia, si tú quieres fundar una asociación, quieres una asociación sin fines de lucro, digamos, tú tienes que pedirle permiso al Estado, ¿ya? A nivel nacional creo que es la Cancillería y a nivel departamental a la Gobernación. Entonces tú tienes que presentar tus estatutos, toda una serie de requisitos y ellos te van a dar la autorización. Para los sindicatos es el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Pero no es un mero registro, lo que ya sería, a mi juicio, un poco excesivo. Es literalmente la autorización del Estado para que los ciudadanos puedan organizarse. Entonces, puedes, este proceso que, digamos, tiene 10, 15, 20 pasos, lo digitalizas. Y esos 10, 15, 20 pasos los haces por internet. Ya has mejorado un poco la rapidez de esta burocracia. Quizás le has quitado trabajo a 3 o 4 pelafustans que hasta ahora están parasitando en esos recovecos de la burocracia boliviana. Pero lo verdaderamente rupturista e innovador sería decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes son adultos funcionales. Si ustedes aprueban un estatuto, han puesto sus firmas y las legalizan con un notario, eso es suficiente. No tengo por qué yo mirar y punto. Y dar mi opinión o autorizarlos a reunirse, a funcionar como una persona jurídica. Eso sería verdaderamente una ruptura con el pasado. Y nadie está proponiendo soluciones de ese tipo. Exactamente. Por darte otro ejemplo, saliendo un poquito de esto de la organización de la sociedad civil, están proponiendo darle subvenciones a los choferes y seguimos con la lógica, es decir, reducimos la subvención a la gasolina, pero le vamos a dar dinero a los choferes. ¿Por qué? Porque son sindicatos poderosos y me conviene tenerlos de mi lado. ¿En qué estás cambiando la lógica? En ninguna, en nada. Sigue siendo la misma lógica mañosa, prebendal del MAS. Vas a ahorrar un poquito, pero vas a seguir alimentando estos parásitos sociales que son los sindicatos. Entonces, es eso, estamos subrayando las carencias, las ausencias en estos programas y que en el fondo es como te digo, no sé qué responder, es una falta de originalidad, de ideas o simplemente hipocresía, no quieren decir la verdad por miedo a perder electores, no sé. Ese es el gran y gravísimo problema, creo yo, porque al final de cuentas el sistema como tal, ya nunca me vi en esta posición hasta el día de hoy. Parezco todo un antisistema, todo un punk con cuellito de polo y chompita, pero todo un punk. El sistema mismo no está cambiando y no va a cambiar, al menos en los siguientes 5 años, como decía. Y el problema es que no son medidas aisladas las que nos han metido en esta crisis.
No es que, es que por culpa de la subvención, entonces la subvención... No. Es esa lógica estatal de querer meterse en todos los campos de la vida humana, como decía Ernesto, o sea, hasta dar la autorización para que cierto grupillo de personas, qué sé yo, si nosotros nos decidimos hacer una organización ¿de qué? De opinadores de redes sociales. Claro. El sindicato de qué sé yo, podcasters o de... Sindicato de podcasters de Bolivia, o sea, lo que sea. Y nos tiene que dar autorización el Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? O sea, las cuestiones estructurales que nos han metido en esta crisis, el querer la inversión estatal, que dicho sea de paso, ahí sí tengo que aplaudir, por ejemplo, el programa de Samuel. Está haciendo mucho énfasis en él porque va primero en las encuestas, sobre todo. Al igual que también estoy tratando de hacer énfasis en Tuto Quiroga porque va segundo. Sí le tengo que aplaudir al programa de Samuel porque es el único que me dice que sí va a reducir en 20%, lo cual me decepciona, pero es el único que me dice que sí va a reducir el personal, por lo menos, o el gasto del Estado, ¿no? Debe tener que ver con su decreto, o sea, wow, un triunfalismo tempranero, me parece, pero el decreto de se acabó la fiesta que con tanta pompa y boato publicó, pero de todos modos, o sea, sí me parece un programa de corte más liberal que socialista, pero insisto, siguen ahí los rastros de los subsidios, lo cual no nos hace bien. Insisto, no nos hace bien. Tuto Quiroga exactamente lo mismo. Sigue pensando. Es más, Tuto Quiroga a los únicos que quiere subvencionar son a los del agro en Santa Cruz y quiere potenciar regionalmente a Santa Cruz. Pregunto yo, ¿qué pasa con el resto de los departamentos? Entiendo que en este momento la mayor parte de la votación hacia Tuto Quiroga proviene de Santa Cruz, pero vamos, o sea, nos estamos quejando de regionalismos occidentales, no nos podemos cambiar por un regionalismo oriental tampoco. O sea, tendríamos que empezar a cambiar esa lógica también, que dicho sea de paso, ninguno de los programas quiere cambiar esa lógica. Efectivamente, otro ejemplo, nadie está hablando seriamente de que en el mediano plazo, lo antes posible, el precio del combustible fluctúe en función del precio internacional. Eso tendría sentido. Eso sería una innovación, no eso hay sería una revolución. Específica. Claro, pero deberíamos apuntar a eso, porque fíjate el tremendo problema en el que estamos, porque el Estado no ha sido capaz de encontrar una alternativa a la subvención. Hace 15 años, ya, la subvención ocupaba una fracción importante, pero no desmesurada del presupuesto público. Hoy es tan grande que estamos al borde de una hiperinflación por culpa de eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un mega gasolinazo y vamos a volver a precios controlados y vamos a tener una crisis de aquí a 10, 15 años. Es absurdo. La única manera de salvarnos de este eterno conflicto es que los precios fluctúen. Punto. Nadie lo propone. Siguen hablando de subvenciones más focalizadas, más bonitas, más inteligentes, pero en el fondo es lo mismo. Exactamente. ¿No? Dato curioso para que lo sepa la gente también, tanto el programa de Andrónico como el programa de Eduardo del Castillo, el de Bacopa no he tenido la oportunidad de verlo así, con ese detalle, pero los dos programas plantean tipo de cambio fijo, que es exactamente lo mismo que tenemos en este momento. Los otros no mencionan tipo de cambio fijo. Asumo que quieren un tipo de cambio variable. Para que no sea un golpe tan fuerte realmente, lo correcto sería asumir un tipo de cambio variable entre bandas, ¿no? Que es una especie de intermedio entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio libre, digamos, donde el dólar podría fluctuar entre cierto precio y cierto precio, de tal manera que, por decir, haciendo un ejercicio absurdo, ¿no? Si fijáramos el precio del dólar, por decir, en 11 bolivianos, podría fluctuar, digamos, hasta los 12
o bajar hasta los 10 y que siga fluctuando en esa banda, de tal manera que el Banco Central también pueda tomar ciertas medidas para controlar ese flujo, ¿no? Porque ya hemos visto también, y tenía razón Ernesto, que lo hablamos hace tiempo, ¿no? Igual entre nuestras charlas fuera de cámaras, en este momento el indicador real del precio del dólar es el dólar cripto. Pero el mercado cripto es un mercado caracterizado por ser sumamente volátil. Entonces, tampoco estamos hablando de que el precio del dólar cripto sería el precio del dólar real, ¿no? Puede estar un poco más arriba, puede estar un poco más abajo. En este momento está por los 14 bolivianos y algo. Pero de todos modos, ¿no? O sea, tomando las medidas necesarias y tomando un indicador que no sea el mercado cripto, que es súper volátil, podríamos darnos también una sorpresa de que el dólar estaría quizás, como decía, un poquito más arriba o quizás un poquito más abajo, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí nuevamente es una discusión que se puede tener, ¿no? Queremos un tipo de cambio fijo, queremos volver al crawling peg que imperó durante varias décadas, o un dólar que fluctúe y sin ninguna intervención. Se puede discutir qué preferimos, pero ahí lo que tiene que estar claro es que hay costos e imposibilidades. Es decir, no se puede tener un tipo de cambio fijo y al mismo tiempo ser irresponsable en términos fiscales. No puedes tener un déficit durante años y un tipo de cambio fijo, porque nos encontramos en la situación actual, al borde del desastre, ¿no? Entonces hay que aceptar los costos y beneficios con honestidad y con valor político. En mi opinión, lo mejor sería separar el tipo de cambio de cualquier influencia política, alejar a los políticos de la definición del tipo de cambio, justamente para que no caigan en tentaciones populistas, ¿no? Pero bueno, eso nuevamente sería una cuestión de valor, sería una cuestión de decir las cosas con honestidad, con fuerza, cosa que no encuentro en los planes, nuevamente. Bueno, la pequeña mención también, porque lo tengo fresquito realmente. En el programa de la Alianza Unidad de Samuel Valeria Medina sí está como... lo titulaba como 5 acciones audaces, si no me equivoco, pero una de ellas sí es refundar el Banco Central. Tengo un problema con la palabra refundar, porque me trae ¿Qué quiere decir con eso? Exacto, me trae recuerdos de Vietnam, ¿no? No se olviden que refundamos YPFB, refundamos Intel, refundamos el país, ¿no? O sea, tengo un pequeño problema. Que en el fondo solo se agravó la corrupción, la ineptitud, el clientelismo. Exactamente. Según lo que dice ese programa, lo que quiere es exactamente lo que decía Ernesto, ¿no? O sea, alejar al Banco Central de la política para que deje de emitir moneda de manera inorgánica, que de cierto modo también ha agravado la inflación en este país, pero al mismo tiempo no seguimos sin tener esa medida fuerte, esa medida decidida, esa medida clara para poder estabilizar esto, ¿no? O sea, todos los programas lamentablemente siguen ofreciendo medidas parche. Todos, absolutamente todos, tanto los de la izquierda como los de la derecha, todos siguen ofreciendo medidas parche. Entonces, Bruno, finalmente, bueno, hemos hecho un diagnóstico muy personal, muy subjetivo probablemente, en el sentido de que los programas no proponen nada nuevo finalmente, no proponen un cambio de régimen real, ¿no? Proponen reformas y se quedan cortos. Primera constatación. ¿Por qué? Tal vez nuevamente por falta de imaginación en los políticos, por falta de valor o por falta de honestidad. No saben qué hacer o no se atreven a romper con el sistema actual por intereses, porque hay muchas fuerzas que se oponen a ellos, o simplemente no lo hacen, no lo dicen porque temen la reacción del elector, temen perder votos, de ahí que todos finalmente nos presenten un producto homogéneo, una cosa más o menos potable para que nadie se asuste, nadie se oponga.
Y cualquiera de esas tres explicaciones me parece muy triste, en el fondo, ¿no? Y habla muy mal de los políticos que nos tocan y que muy probablemente van a influir en nuestros destinos en los próximos años. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacer? No vamos a cambiar los programas de gobierno, pero ¿qué podemos hacer? Yo diría, como mínimo, tener cierta actitud crítica y honesta frente a esto que nos proponen. Yo ahí lo primero que quisiera hacer es decirle a mis amigos samuelistas, tutistas, mafredistas, que no se fanaticen. Sus candidatos no son la panacea, no son la solución, no son mesías, ¿no? No le digo lo mismo a los masistas porque obviamente... Esos son un caso perdido. Sí, totalmente, son incapaces de entender cualquier pedido de reflexión, ¿no? Se mueven en un mundo de pasiones, de pasiones tristes, ¿no? Resentimiento, rencor. Entonces, difícil pedir sentido común, pero yo creo que a los electores de la oposición sí se les puede pedir cierta distancia y que esa distancia los lleve al mismo tiempo a ser exigentes, a pedir a sus candidatos. Probablemente. Claro, sí. Claro, exacto. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, y ya para ir cerrando el episodio de hoy, el resumen realmente va más o menos así. Izquierda versus derecha, sin mencionar candidatos que todos ya sabemos quiénes son. Apuntan a o bien que nos salve el FMI, o bien que nos salve BRICS y otras economías emergentes. Apunta a abrir los mercados o a seguir como hasta ahora. En temas más sociales, digamos, la mayoría apunta por seguir el statu quo, excepto, digamos, en temas educativos, como que apuntar de nuevo como era hace tiempo, quizás un poco más al inglés, quizás un poco más al emprendedurismo y demás. Dicho sea de paso, la izquierda no menciona cambiar absolutamente nada de la actual ley educativa, por ejemplo. En salud sí hay intervenciones de Samuel, digamos, que han hablado de ese tema de salud, donde hace mucho énfasis en que es un paciente de cáncer, por ejemplo, y que quiere cambiar eso, aunque el resto de los programas circundan más o menos en que la salud está mal y que una enfermedad de ese estilo no debería ser una sentencia de muerte en el país. Casi todos ofrecen lo mismo. Habrá que ver hasta qué punto pueden reformar la salud. Y en síntesis y en general, todos apuntan a solucionar la falta de dólares, la falta de combustibles y ya. Que eso es lo que realmente a mí me decepciona y me pone mal, me pone triste, de hecho, porque Bolivia no está así por dos problemas, ¿no? O sea, Bolivia no está así porque desaparecieron los combustibles y desaparecieron los dólares. Tanto los combustibles como los dólares desaparecieron por algo. Y ninguno está queriendo apuntar a solucionar este tema, ¿no? O sea, el por qué desaparecieron los combustibles y desaparecieron los dólares. Entonces, pues habrá que ver qué tan bonito es el FMI del lado de la derecha, a ver cuánta plata nos presta para poder sobrevivir, o qué tan bonitos son, en el caso de que la izquierda con Andrónico ganase, qué tan bonitos son Brasil, Rusia, India y China para salvarnos de este hoyo, a ver cuánto nos pueden prestar, o los mercados emergentes de África, que los mencionan en los programas, dicho sea de paso. Y pues lamento decir que estamos a nuestra suerte. Yo lo único que puedo pedirle a la gente es quizás tratar de apuntar a respaldar las medidas para que no vuelva el masismo, ya sea que suba Samuel, ya sea que suba Tuto, o bien aguantar 5 años más. Bueno, aguantar, pero no sé, sea que suba, creo que más que aguantar, de lo que se trata es de romper con esa lógica estatista, intervencionista, que parece tan natural a los bolivianos, ¿no? Yo realmente espero que la próxima generación
deje de esperar algo del Estado y que en vez de ver al Estado como un posible benefactor, siempre y cuando estén los mejores hombres ahí arriba, que vea al Estado como un obstáculo, como una criatura, como un monstruo que hay que controlar y que hay que mantener muy, muy lejos de la propia vida. Eso para mí sería el objetivo en estos próximos 5 años. Pero bueno. Y que esperemos promover desde acá para que, bueno, en un futuro los programas de gobierno tengan que ver con verdaderos cambios, sino con estas reformitas que nos proponen los candidatos. Pero bueno, esta opinión, por supuesto que no les va a gustar para nada. Efectivamente, sabemos que no les va a gustar, precisamente porque ya está aprobado. A ninguno de los candidatos pues le ha interesado realmente hacer un programa que rompa, ¿no? Preferimos quedarnos en nuestra hermosa incomodidad, no por llamarlo comodidad, pero a propósito. La inercia. Exacto. La inercia. Preferimos quedarnos en nuestra inercia y pues veamos qué nos deparan estos últimos 20 días de campaña. Veremos quién gana, quién no. Según Ernesto y yo, que probablemente hablemos de eso en el siguiente episodio, ya las tendencias están marcadas, ya las tendencias están hechas. Y bueno, pues habrá que ver. De mi lado, como siempre, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pues en el siguiente episodio. Gracias por vernos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto.